El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Saludos amigos de Alerta Cristiano, otra ocasión para compartir, para conversar. A ustedes les puede estar raro que esto sea una conversación, sí lo es, hermano. No solamente converso en este caso con el doctor Sullivan, a propósito. Bienvenido, pastor. Dios le bendiga y buen día a todos que nos acompañan. Como ustedes saben, hermanos, hemos estado desarrollando una serie que hemos titulado La relación de la iglesia y el gobierno imperio. Se puede entender como la relación de la iglesia con el gobierno, con el Estado. En la historia ha sido con imperios en ocasiones. Y ya hoy vamos a terminar el tema. Este sería nuestro 7º programa. Y quiero comenzar de inmediato con 2 citas de la palabra de Dios. La primera, pueden tomar nota, es de la primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Ahí nos dice la palabra de Dios: queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Tengan en mente esa palabra y esta otra que les voy a compartir, tomada de Filipenses, la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 10 al 11. Decía y dice Pablo, y nos escribe hoy, como a mí me gusta recibir las cartas de Pablo: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Con estas 2 lecturas vamos a comenzar el programa. Hermano, como les dije, ya este es el 7º programa, lo que quiere decir que hay 6. Y si alguno de ustedes, y les puedo asegurar que hay bastantes de ustedes que han estado siguiendo programa tras programa esta serie, y los que no, y si usted es uno de ellos, le invito a que vaya a nuestro canal en YouTube, Alerta Cristiano. Ahí los va a ver casi todos. Entiendo que nada más falta el número 6 porque lo coloquen aquí en el canal de televisión, pero pronto los van a tener todos. Así que ese es el tema. ¿Qué sucedió en el pasado programa, en el número 6? Ahí comenzamos a abordar las inquietudes de Will Crawford, de este librito, que no lo juzguen por lo pequeño. Sería interesante verlo, que lo vean bien, para que ustedes vean las interrogantes que este señor nos presenta. Donde él, en aquella conversación, el tema era: ¿qué nos pide el César? Y en ese programa nos hicimos una serie de preguntas, abordamos algunas preocupaciones del autor. Como por ejemplo, yo le preguntaba al pastor Sullivan: ¿se ha estado transformando la política en una religión sustituta? Allí conversamos. ¿Qué sucede cuando se establece un sistema de miedo para manipular el proceso político y crear ansiedad entre el votante, sobre todo entre los votantes cristianos? Otra pregunta que nos hacíamos: ¿qué sucede cuando se nos llama a votar por el candidato menos malo? O cuando usted apoya a un partido que en una cantidad de sus plataformas realmente son cosas en ocasiones inmorales, y hay otras partes de la plataforma que nos atraen porque tiende a defender valores cristianos.
Otra pregunta que nos hacíamos, ¿qué sucede cuando los cristianos comprometemos nuestro apoyo político a un candidato cuya conducta pública contradice las enseñanzas de Jesús y el mundo llega a la conclusión de que estamos siendo hipócritas? ¿Lo somos o no lo somos? Y así por el estilo, hermanos. Pero ya hoy en el programa, pues quisiera, antes de hacerle la primera pregunta al doctor Sullivan, recordarle que todo esto comenzó con el libro muy valioso de H. Richard Niebuhr, Cristo y Cultura. ¿Por qué les digo que comenzamos por ahí? Porque queríamos ver cómo ha sido esa relación histórica de la iglesia frente al gobierno. Y curiosamente, este autor Niebuhr nos presenta que en la historia ha habido unas 5 fases en esa relación. Cristo contra la cultura, Cristo contra cultura, Cristo de la cultura, Cristo por encima de la cultura, Cristo y la cultura en paradoja y Cristo el transformador de la cultura. A lo largo de los 6 programas vimos cómo eso se fue manifestando. Y hoy y en el pasado programa pues ya vimos ya la manifestación puramente del cristiano en los asuntos políticos, cómo de una forma u otra en ocasiones nos sometemos al Estado, cómo en una u otra forma la iglesia calla, es cómplice, denuncia. Así que, pastor, por ejemplo, yo le puedo hacer la primera pregunta que sale del libro. ¿Qué sucede cuando la gente de Dios demanda poder en el mundo? Bueno, creo que, en mi opinión, y entiendo el testimonio bíblico, la iglesia asume una postura contraria a su desempeño en ese mundo. Es decir, el poder niega el poder del Espíritu Santo, el poder de Cristo, el poder del Evangelio, y quiere ser agente. La persona o la institución religiosa quiere ser agente que desempeña poder. Entonces aquí que esto nos crea unas tensiones con quienes somos. Y es el poder contra quién y para qué es el poder. Ok, pastor, pero voy a asumir la postura de muchos cristianos, incluyéndome a mí en una u otra ocasión. Es que la iglesia no se mueve, es que la iglesia realmente no se escucha y por lo tanto, pues yo opto por participar del proceso político como persona, pero como persona cristiana que es, y me inserto en el proceso y participo de un partido político y busco defender muchas de las causas que la iglesia, yo no veo que la iglesia esté defendiendo. Bueno, yo creo ahí, yo entiendo, mi perspectiva es que ese individuo asume que la institución de César es dominada por el pecado, la mentira, la inmoralidad, va a funcionar de forma honesta y que le interesa en sí el bienestar del prójimo. Eso es, creo yo, es una atribución antibíblica, porque está redefiniendo la condición de la sociedad pecaminosa y está reconociéndole que tiene capacidades que pueden corresponder con la postura de la fe cristiana. O sea, hay muchos hermanos cristianos, incluyéndome a mí, que hemos creído que sí, el proceso político puede ser un remedio, que sí, como cristiano yo puedo influenciar, alterar, cambiar, dentro de ese proceso que usted señala que está viciado. ¿Qué sucede con ese hermano cristiano que lo está haciendo? O sufre desilusiones, o se queda, o se va. Bueno, yo creo que la respuesta a eso es compleja, porque sería asumir un juicio de la motivación, la sinceridad, etcétera, y el carácter complejo de lo que está, a qué se dirige.
Entonces yo diría que para mí tiene que ver con cada creyente antes, y para mí esto es clave, cómo es que la Escritura me dirige y me da discernimiento en esa toma de decisiones. Y para mí, la metáfora que para mí es muy importante es cuando Pablo nos llama que nosotros somos embajadores de Cristo. Él identifica el desempeño del creyente y en este caso de la colectividad de la comunidad llamada iglesia con mayúscula, es desempeñar una relación de embajador. El embajador representa otro señor, otro reino, y está en el presente mundo representando esa autoridad de esos valores y principios. Y se requiere que viva como ejemplo de los valores de ese Señor y ese reino que representa. Ahora, mientras está en el desempeño en este reino extranjero, es llamado a respetar, honrar la ley, siempre y cuando las leyes de este país que se encuentra, esta nación, no sean contrarios a los valores y principios de él que él representa. Que en el caso del cristiano, exacto. Entonces, es interesante que como embajador, él no puede participar en la acción política de esa nación porque él no es ciudadano. Él es extranjero. Entonces, ¿por qué mezclarse en las actividades y las decisiones en el partidismo político que es contrario a tu identidad y misión y a quien tú representas? Ahora, como embajador, yo quiero tener influencia con ese liderazgo. Y entonces cuando me siento con los representantes que estamos en diálogo porque yo represento otro Señor, yo voy a compartir con ellos qué es la naturaleza y el carácter de este reino que yo represento. Y le puedo compartir, mire, bajo los criterios de nuestro reino, mire lo que es justicia, mira lo que es tratar el extranjero. En nuestro principio como rey, nosotros somos llamados a recibir el extranjero, proteger el extranjero. Y nuestra fe nos llama a no olvidar que un momento nosotros también fuimos extranjeros. Tenemos que amar a nuestro prójimo y hasta a nuestro enemigo. Entonces, es mi desempeño como embajador de otro reino, de otro Señor, que en esa relación de embajador se me dan las oportunidades de yo compartir y exhibir en mi conducta pública qué es lo que este reino representa. Claro. Eso me prohíbe a mí yo decidir que voy a ser parte del partido de este reino, de este país que no es el mío. Ese gobierno. Y cuando hago eso, cancelo mi función como embajador. Lo cancelo, porque yo no puedo participar bajo la autoridad y función de dos señores. Hermanos, ¿vieron ese choque? Muy interesante, así que vamos a hacer una pausa y continuamos. Alerta cristiano. Todo comienza aquí, por eso debes estar conectado a todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en todas partes. Pero usted debe ahí conectarse por CTN Internacional. Y pronto va a escuchar de qué está pasando con Senda FM, que viene con nueva imagen, muy buenas cosas, buena música y palabra. Definitivamente las redes sociales son del Señor y CTN Internacional las está utilizando para hacer lo que Dios nos llamó a hacer: bendecir, ganar almas y edificarte. Bendiciones.
regreso con ustedes, amigos, hermanos de Alerta Cristiano. Fíjense, hermanos, lo que el pastor Sullivan nos compartió al final fue un choque sólido. Pero yo le quiero preguntar a él, volvemos entonces a las categorías que estableció Nibur, el Cristo contra la cultura, que es que el Cristo no tiene nada que hacer en la cultura. Y el Cristo de la cultura. ¿Dónde usted encaja entonces esto de que somos embajadores? Bueno, primero yo miraría la postura de Niebuhr, la primera, Cristo contra la cultura, que fue y representa en gran parte la postura histórica de la iglesia primitiva, que la iglesia como mártir, antes de la declaración de Milano por Constantino. Es decir, que la iglesia se ve como una fuerza contraria a la naturaleza pecaminosa de la estructura de César en este mundo. Y eso es lo que es la iglesia. Lo que es llamado a ser la iglesia. Correcto. Okay, pero entonces tenemos a Cristo de la cultura, y ahí es, bueno, donde la iglesia dice, la iglesia va a representar al reino siendo parte de la realidad cotidiana de la sociedad, y se une y ve su participación como el medio transformador de la cultura. Pero yo recuerdo cuando discutíamos eso en los programas anteriores, pastor, que ahí fue cuando Constantino se atrajo a la iglesia mediante unas elaboraciones o unas estrategias políticas. El edicto de Milano los atrajo así, les prometió proteger la iglesia, les proveyó templos que eran templos paganos. Dinero, derechos políticos y económicos. Correcto. O sea, esa es la segunda postura que históricamente con la cual la iglesia se ha relacionado. Y la cultura por encima de la cultura. Bueno, sobre la cultura es la visión a donde la iglesia va minando y bendiciendo la cultura, va transformando la cultura en ese sentido. En sí que Cristo es superior a la cultura, pero también como su culminación, que es la iglesia en el mundo que va y lleva la transformación de esa cultura a lo que Cristo desea que la sociedad sea. Aunque no es ni participa con el gobierno. O no, es que ya participa. Ya participa, seguro. Ok, se va acomodando. Sí, es decir, que el acomodo y la presencia de la iglesia en las estructuras políticas sociales es lo que el agente de transformación de esa sociedad. Ok. Y Cristo y la cultura en paradoja. Esta es un poquito más complicada. Sí, esta es la más compleja de las propuestas o el análisis de Niebuhr, porque es una postura de tensión entre lealtad a Cristo y lealtad a la cultura. Es una dialéctica. Como un juego. Y aquí vemos, yo creo que vemos aquí a Lutero bien marcado, que sí, y vemos anterior a él, Agustín de Hipona en el V siglo también, que el trigo y la cizaña, el que las va a separar va a ser el Señor en los últimos días. Okay. Entonces, ¿cómo es que se da una convivencia entre los valores del reino y los valores de este mundo? ¿Cómo se convive? Okay. Y eso es bien complejo. Eso lo vemos presente. Y creo que la complejidad también se ve en su contextualidad. Es decir, en algunos lugares en el mundo es mucho más difícil que en otros. Correcto. Y en otros mucho más fácil esta mezcolanza. Entonces, por lo menos aquí se refleja el carácter paradójico. Okay. Que también el ser humano caído pecador, no ha perdido su capacidad de hacer el bien. La imagen de Dios en esa creación que él declara, bueno, todavía está presente, aunque es pecador. Esa capacidad moral, esa convicción, ese deseo de amar y ser amado, que fluye de Dios mismo, está presente aunque impactado grandemente por el pecado. Pero no es, y yo soy uno que no creo,
en la depravación total. Eso sería afirmar que el diablo destruyó totalmente el imago de la creación de Dios en el ser humano. Yo jamás. Pero que sí ha sido herido profundamente esa capacidad de ser reflejo de Dios, del amor, la gracia, la misericordia de Dios. Pero está presente. Y entonces ahí se ven oportunidades en las estructuras sociales de César, de mover y motivar a esa identidad de lo bueno, de lo justo, que todavía reside en ese ser humano, en ese vecino. Estamos hablando como gobierno. Como gobierno, Correcto. como cultura, como institución académica, educativa, como empresa. Eso sería más bien un gobierno ideal. Bueno, es que... Si lo pudiéramos mencionar dentro del gobierno pecaminoso, el gobierno... Pero yo creo que no es tanto que es ideal. Yo no diría ningún gobierno humano puede ser ideal Puede ser. por el pecado. Pero es de lo mejorcito. Pero el hecho que la naturaleza política, por naturaleza, es poder y opresión, Ajá. es controlar al prójimo. Que ante esa tendencia y necesidad de poder, yo como cristiano entiendo que eso no ha cancelado una presencia de bien y justicia, moralidad, que es fruto de la imagen de Dios en esa creación. Claro. Ahora, eso es un supuesto cristiano bíblico que Dios creó al ser humano. A lo que la iglesia pueda contribuir. Exacto, y que es llamado a creer. El problema es que en una sociedad secular del materialismo, del naturalismo, se niega que el ser humano es una creación de Dios. Claro. Entonces ahí no hay esperanza para el ser humano, ninguno. Okay. Y entonces la quinta postura, Cristo el transformador de la cultura. Bueno, ahí de nuevo vemos que es una postura que busca la transformación de la cultura mediante la influencia cristiana. Y aquí creo sin que... necesariamente mezclarse con la actividad del gobierno. Sí, aquí o del diría, imperio. ahí yo asumo una postura de embajador. Donde mejor podría practicarse la embajada. Exacto. Es decir, que mi presencia como embajador del reino es tener una presencia de influencia transformadora, lo que Jeremías llamaría la tarea que ellos se conviertan a ti. Correcto. Entonces, no es que yo me voy a hacer partícipe de las estructuras, sino que mi vida cotidiana, mi testimonio público, sea y crea unos interrogantes para la presente cultura. Y creo que esto es un gran reto cuando muchos en Puerto Rico, que está velando la iglesia, poco ven un ejemplo para la sociedad, sino lo que ven es si ellos son como nosotros. Correcto. Entonces, ¿para qué con el asunto de ser Y evangelio ahí cristiano? entonces es que vemos que los sitúan a los dos reinos a la par. Es que, No uno superior al otro. es que ellos no representan el otro reino, ellos representan a César, y ese es el problema, si ellos se parecen más a nosotros que al reino que dicen que representan. Entonces es la crisis. Claro, claro. Pastor, yo lo que estoy viendo es un reto extremo a la iglesia. ¿Dónde está la presencia de la iglesia ante un imperio, ante un estado? ¿Qué representa la iglesia hoy? Bueno, mi perspectiva es que la iglesia, de una perspectiva bíblica coherente, consistente, es llamada a ser una amenaza a César. Amenaza no en términos agresivos, amenaza en términos de una postura, como dicen los statement, o sea, esto es la iglesia. Bueno, es una amenaza que le dice al Estado, tú eres un inmoral embustero y las pagas de tu mentira es muerte. Eso es una amenaza. Esta institución es la estructura de mentira, manipulación, injusticia. Entonces, la iglesia
que representa esos principios cristianos, y no digo valores, todo el mundo tiene valores, Sí, correcto. principios bíblicos cristianos, es y siempre ha sido en la historia de la humanidad una amenaza al imperio de pecado. Porque una de las formas de uno ver la identidad global de la naturaleza humana, de gobierno, de cultura, que es un reino de pecado. Esa es su naturaleza y desempeño. Nosotros le echamos perfumes y flores y las convertimos a otras cosas, pero eso es lo que es ante Dios. En el fondo, eso es lo que es. Eso es lo que es. Ese es su ente. Pastor, puede que haya algunos hermanos que estén pensando contra el Pastor Sullivan, contra Eduardo. Entonces tú estás poniendo, yo no soy amigo del gobierno. Yo cristiano, yo quiero ser amigo del gobierno. ¿Dónde me sitúa esta postura? Yo le preguntaría, ¿de qué gobierno? ¿De qué gobierno? ¿A cuál te refieres? Porque tú estás aquí representando otro gobierno. Entonces, ¿está eso claro? Pero son dos gobiernos que están hoy en la tierra, pastor. ¿Cómo interactuamos con el gobierno? ¿De manera agresiva, de manera amistosa? Bueno, yo tengo que preguntarme a qué gobierno yo me he comprometido a serle fiel. No. Déjeme ver si le doy vuelta a la pregunta. Yo estoy claro de que yo represento al gobierno de Cristo, al reino de Dios. Pero es parte de mi realidad hoy en Puerto Rico que yo tengo que lidiar con un gobierno en la tierra, el que gobierna Puerto Rico, en los Estados Unidos. Yo no tengo que lidiar con ellos. Lidiar en el sentido de relacionarme. Yo me tengo que relacionar con ellos. Respetarlo, obedecer las leyes. Okay. Y hay momentos a donde tengo que optar de no relacionarme porque es contrario a los valores que yo represento. Ahí voy. ¿En qué momento yo opto por no relacionarme? Cuando es contrario a mis principios. Pero no mis principios, los principios del rey que yo represento. Correcto. Y aquí esto se mezcla. Ajá. Porque aquí mis principios, yo no estoy aquí para representar mis principios. Mis principios son bien similares a la de César. Porque yo soy pecador bajo construcción. Okay. Entonces, yo vivo cada día con la tentación de servir a César. Porque los estilos y valores de César son parte de lo que yo procuro rechazar. Y me tientan. Y que soy consciente que yo estoy aquí representando a otro señor, a otro rey. Pero quiere decir eso entonces que yo rompo con el gobierno. Hay momentos que me retraso, me renuevo. Es decir, decido, no puedo participar en este proceso. Hacemos una pausa, amigos. Ya ustedes ven, estamos terminando la serie, pero es una confrontación diaria, hermano, que tenemos que tener de nuestros principios frente a un gobierno que en muchas ocasiones es totalmente contrario. Bueno, el pastor lo dice de forma tajante, es un gobierno pecador, corrupto, etcétera. Hacemos una pausa. Alerta, cristiano. Todo comienza aquí, por eso debes estar conectado a todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en todas partes. Pero usted debe ahí conectarse por CTN Internacional. Y pronto va a escuchar de qué está pasando con Senda FM, que viene con nueva imagen, muy buenas cosas, buena música y palabra. Definitivamente las redes sociales son del Señor y CTN Internacional las está utilizando para hacer lo que Dios nos llamó a hacer: bendecir, ganar almas y edificarte. Bendiciones. De regreso con ustedes, amigos. Estoy todavía sintiendo lo último que el pastor expresó en el segmento anterior. Pastor, de lo que estamos hablando es que
la vida de un cristiano se torna en una incomodidad, en una tensión constante entre ser una persona secular y ser una persona llamada a la santidad, a la que hemos sido todos llamados, hermanos. Todo cristiano. Es una tensión que una vez yo estoy claro que yo soy cristiano. Sí, porque eso es otra cosa, pastor. Hay gente que no sabe ni dónde está parada. Pero cuando uno está firme como cristiano, no quiere decir que ya uno es santo, ¿verdad? Pero uno sabe cuáles son sus principios. Me estoy situando como embajador en una embajada. Imagínense que yo soy el embajador de X país en Puerto Rico. Es cierto, la imagen de la embajada es así. Las embajadas son sagradas. Las embajadas no se pueden tocar. Hay unas leyes internacionales. Y eso mismo aplica entonces a lo que el pastor nos está trayendo. No, yo no soy parte de ese gobierno. Lo respeto, pero ese gobierno también me tiene que respetar. Ahí está la separación también, de la que tanto se habla. Lo que pasa es que a veces se habla de que el gobierno no entra a la iglesia, cuando a veces somos nosotros los que estamos dejando que sea el gobierno el que entre, porque nosotros nos estamos metiendo en el gobierno. O sea, aquí hay una situación bien curiosa. Esa tensión, pastor, primero que nada, nos tiene que hacer sentir incómodos, porque nuestra tendencia es a ser seculares. Pero en el día a día, quiere eso decir que yo tengo que estar pendiente y denunciar, inclusive a mi gobierno. Pero entonces, En las ocasiones en que yo veo... el asunto es que no es mi gobierno. Bueno, me refiero, pastor... No, pero ese es el problema. Déjeme- Que rompimos... se rompe, se Quíteme. contradice en nuestra identidad. Quíteme. Soy embajador de Cristo en Puerto Aquí, Rico. ajá. Pero Puerto Rico está siendo gobernado por una entidad, por el gobierno de Puerto Por Rico. lo que sea, el partido Ok. que sea. Esa relación entre ese gobierno y mi embajada, ¿cómo ha de darse? Con respeto. Con respeto a las leyes Oh. nacionales. Ok. Y el embajador también sirve como consejero de la opinión y la relación de ese estado con el estado que representa Mi embajada. exacto. Ok. Yo estoy ahí representando los valores de otro y esas relaciones. Entonces yo le tengo que llamar la atención en ese diálogo. Miren, este comportamiento está creando unas contradicciones con los valores que nosotros representamos. Correcto. Eso pone en peligro esta relación y queremos dejárselo saber. Y mantenernos ¿Sí? firmes. Porque los recursos que nosotros representamos y quienes somos son contrarios a eso. Entonces queremos dejárselo saber. ¿Ve? Porque sí tenemos acciones que podemos tomar como representantes de del reino de Dios. Nosotros no es que no tenemos armas, no que en el sentido figurativo, espiritual, que no tengamos recursos, ¿ve? Pero que nuestra tarea, como la suya, compartir con nosotros, mire, vemos, nosotros queremos el apoyo de ustedes en esto, porque, bueno, creemos que es posible y es interesante que el apoyo de eso ustedes lo han tenido porque es un reflejo de nuestro reino Correcto. y de nuestro Señor. Correcto. Nosotros les felicitamos. Mire qué bien que ustedes pasaron esa ley, porque esa ley está en armonía con los valores del Señor que nosotros representamos y con mucho gusto la apoyamos. Correcto. Con mucho gusto seremos obedientes a ella y celebramos esta acción del Estado, de este imperio, porque ahora reflejan los mismos, en este caso. Eso no quiere decir que yo voy a ir a votar en tu partido. Correcto. Por el otro lado, la iglesia como cuerpo de Cristo, en su quehacer, hace un trabajo en las comunidades.
vela a la viuda, vela al huérfano, vela al extranjero, protege al extranjero, y eso es parte. Y esta es bendición al Estado secular. Correcto. Esta es bendición, nosotros somos Y llamados por a eso ser de vemos a bendición. una iglesia que ahí sí que yo puedo identificar cómo la iglesia se comportó como pueblo, ¿verdad? Como pueblo de Cristo, de Dios, tras María. Yes. ¿Cómo Yes. fueron las iglesias las que primero respondieron? Claro. Porque son los que están más relacionados con las comunidades. Ahí hubo una relación muy bonita entre gobierno e iglesia, realmente, y ahí actuamos, ahí, claro, ahí Bueno, uno ve lo mejor del pueblo, ¿no? Y note, en ese testimonio público de la iglesia cuidar de su vecino, las instituciones gubernamentales de los Estados Unidos, militares y otras, decidieron que le iban a dar los recursos a las comunidades eclesiásticas. Correcto. Y no a las estructuras políticas locales. Porque fuimos los que mejores lo manejamos. Porque la corrupción dentro del desempeño político se lo Eso dieron es a la Eso iglesia. es así. Ahora, también veo otra situación, pastor. Cuando hablamos de no inmiscuirnos, no, al revés. Hubo una época, yo la viví, cuando defendíamos que el gobierno no se metiera en las cuestiones de la iglesia. Pero lo que estamos viendo es que es la iglesia la que se está metiendo en las cuestiones del gobierno. Ejemplo, me preocupa ver instituciones del gobierno enseñándole a las iglesias a cómo obtener fondos del gobierno. Entonces, ¿no se supone que eso esté separado? ¿No se supone que mi iglesia particular o la iglesia del barrio, levante su obra, su trabajo con su propio dinero? Bueno, seguro que sí, para mí eso es claro, pero vivimos, y yo soy de la opinión, y no quiero ofender a nadie, pero la realidad contextual de Puerto Rico, que la iglesia que se compone de ciudadanos, formado por la cultura puertorriqueña, formada por las instituciones educativas puertorriqueñas, han aceptado ciertas modalidades de convivencia que es el producto de su secularidad de mantengo. Entonces, ese mismo mantengo que se ha producido dentro de las estructuras políticas, culturales, económicas, esos son los mismos creyentes que asisten a nuestras iglesias. Sí. Uno no puede separar estas dos cosas. Y entonces ya la mentalidad de mantengo se pasa a la vida de la iglesia. Y ahora se nos invita a mantener esa relación de mantengo, que el Estado no va a dar dinero. Lo que Constantino hizo con la iglesia en el IV siglo, V, VI siglo. Correcto. ¿Ok? Entonces la iglesia ahora le debe al Estado. Ejemplo, el programa federal a donde 2 o 3 años atrás, que el gobierno, yo creo que Head Start, que el gobierno le va a dar a la iglesia $1 millón para construir este edificio educativo a la iglesia. Pero siempre hay condiciones. Claro. Tú no puedes usar este bello edificio para nada religioso, pero tú no le diste eso a la iglesia. Entonces estoy en esta iglesia en Puerto Rico, bellas facilidades, y le pregunto a la directora de Educación Cristiana, ¿esta facilidad para qué se construyó? Para la educación de nuestra niñez, para el Departamento de Niños y Escuela Bíblica. Y yo le digo entonces, hermana, ¿por qué en este bello edificio no aparece nada que indique que esto es para educación cristiana? Parte del ministerio de una iglesia. Nosotros no podemos hacer eso, porque las condiciones que el gobierno nos dio el dinero para construir eso es que no se hiciera eso. Entonces el gobierno prohíbe que los niños que están aquí sean instruidos por la fe. Claro.
Entonces, pero la iglesia cae en esas boberas. Correcto. ¿Veis? O sea, en ese caso, a esa iglesia es la que le corresponde levantar ese edificio Seguro. y educar a nuestros niños en nuestra fe. Seguro, pero Porque fíjese, pastor, que lo de María fue distinto. El gobierno utilizó las iglesias como vehículo para llevar la ayuda al pueblo, no necesariamente al pueblo cristiano, era a todo el pueblo. Sí, porque la iglesia manejó bien y manejaba esas situaciones. Acá es distinto. Aquí es que yo, pastor, le pido al gobierno que me ayude a levantar ese edificio. Pero el gobierno entonces me prohíbe que yo enseñe los principios cristianos. Ya tú le debes al gobierno. Claro, ahí soy gobierno. Sí, y lo triste, el escándalo, en mi opinión, de líderes de nuestras iglesias, pastores y pastoras en las calles de Puerto Rico, recogiendo dinero para su proyecto misionero. La mentalidad de pan mantengo. Correcto. Que la iglesia no está dispuesta a ella, ¿verdad?, costear esa misión, porque es su llamado hacerlo. Lo que les cueste, no vamos a... No. Vamos a las calles y vamos a ser mendigos y que los pecadores sean los que nos ayuden, porque nosotros no estamos dispuestos a hacer ese sacrificio. La verdad es que, pastor, se torna esto en una situación donde ya no estamos entonces transformando la cultura. No. Ellos nos han transformado a nosotros. El consejo de Jeremías, cuando vayan a Babilonia y estén allí, no se conviertan ustedes a ellos, sino que ellos se conviertan a ustedes. Sí. Y la secularización es el proceso de la comunidad cristiana secularizarse, convirtiéndose a los valores y principios anti-reino de Dios. Correcto. Hermanos, estamos viendo que es una tensión constante a la cual nosotros los cristianos tenemos que estar muy pendientes. Hacemos una pausa. Alerta, cristiano. Busca a CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. No te muevas, CTNI continúa impartiendo vida a las naciones, palabra que transforma y fe que activa milagros. Sé parte de lo que Dios está haciendo aquí en CTNI. Todo comienza aquí, por eso debes estar conectado a todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en todas partes. Pero usted debe ahí conectarse por CTN Internacional. Y pronto va a escuchar de qué está pasando con Senda FM, que viene con nueva imagen, muy buenas cosas, buena música y palabra. Definitivamente las redes sociales son del Señor y CTN Internacional las está utilizando para hacer lo que Dios nos llamó a hacer: bendecir, ganar almas y edificarte. Bendiciones. De regreso con ustedes ya, esta conversación ha ido rápida, estamos ya en el cuarto segmento. Hermano, yo creo que ya lo que nos queda realmente es confrontarnos con esa carta que Pablo nos escribe a los romanos. Vamos a pensar que le está escribiendo a los puertorriqueños en el capítulo 10, versículo 9. Si confesara con tu boca que Jesús es el Señor. Yo creo que cada cristiano en un momento de su vida, y de hecho así es como hemos comenzado, confesando que Jesús es nuestro Señor, que es nuestro Salvador, pero además de Salvador es Señor. O sea, Él es mi vida, Él controla mi vida, a Él debo mi lealtad. Entonces, ¿qué consecuencias trae eso, pastor, a la hora de yo situarme en un contexto político, de gobierno? Volvemos al ejemplo de la embajada. Yo soy representante de Cristo
Yo he confesado que Él es mi Señor. Entonces, ¿dónde me pone eso frente al Estado? Bueno, primero, es que yo no asumo que el creyente típico, ¿A usted no lo asume? no asumo que él y ella, nosotros asumimos que representa que Él sea Señor. Note que Pablo en el versículo 8 dice, esta es la palabra de fe. Esta es nuestra proclamación y aquí, pisteo, fe, es el contenido de lo que creemos y predicamos. Entonces, ¿qué es la naturaleza y el contenido de esto que somos llamados a proclamar, a vivir? Se expresa en una confesión y es pública y es específica, que es un llamado que es llamado a reflejar la naturaleza de lo que representamos el Evangelio, que Jesús es el Señor. Pablo le escribe esto a cristianos en Roma, en la capital, en la boca del león, sabiendo que se está practicando en el Imperio Romano el culto a la divinidad de César. Del César. Y en los cultos, las grandes catedrales romanas del culto al emperador, se está celebrando que él es Curiae, César es Señor. Se está celebrando que él es el príncipe de paz que trae la paz romana. Él es tu dueño y tu amo a quien tú le perteneces. Es parte explícito del culto greco-romano. Que la iglesia cristiana en el imperio, especialmente en Roma, sabe esto. Correcto. Estos gentiles, porque se está hablando aquí, ¿verdad?, que están bregando con esto todos los días. Y aquí el Señor no es el concepto fino, moderno que tenemos. Aquí es Curiae. Curiae es tu dueño, tu amo, a quien tú le perteneces. Y el Curiae, bajo ley romano, greco-romana, es aquella persona que el Estado le da derecho sobre vida y muerte de sus esclavos. ¿Ok? Entonces, en el Imperio Romano se exige que el romano tenga que afirmar que su amo, su señor, es César. Ese es su curiae, ¿ok? Y que tiene potestad de vida y muerte sobre él. Correcto. Ahora Pablo le está diciendo que la naturaleza del contenido de nuestra proclamación como cristiano, como iglesia, es que nuestra confesión pública, voluntaria, concienzuda, es que César no es mi Señor. Correcto. Que Jesús es mi Señor, es mi amo, es mi dueño. Y ahora, si les confieso que Él es Señor, mi posición es con Él y con la sociedad que yo soy su esclavo. Correcto. Y que es un asunto de esclavitud. Ahora note que hoy muchos en la fe cristiana no entienden ni creen esto. No, esa palabra de esclavitud Es mi amigo. Suena fea. Es mi amigo, es mi panita. ¿Ve? Eso no es la exigencia. Correcto, mi amigo. Y aquí resalto el hecho que más de 19 veces, si no me equivoco, en las cartas de Pablo, él mantiene relacionado íntimamente Jesucristo, Cristo Jesús. Cristo Jesús, Jesús Jesucristo. En este pasaje no. En este pasaje no aparece. ¿Por qué? Porque Pablo entiende las implicaciones de esta confesión. Si confesares con tu boca que Jesús es tu amo, tu dueño, y creyeres en tu corazón, y aquí quiero resaltar que el corazón en el uso aquí no es la base de tus emociones. Ajá. Es una antropología distinta. El corazón en este caso se entiende como el lugar de tu entendimiento. Y para el asunto de las emociones, él es el estómago, el intestino. ¿Ok? Entonces, note que Jesús, si creyeres en tu corazón, Jesús es Señor. No dice Cristo. Porque Pablo entiende
que Cristo no es el apellido de Jesús. Cristo es el reflejo de su tarea como Salvador, el que me salva. Pablo sabe que si Jesús no es tu amo y tu dueño, a quien tú le perteneces, Él no será tu Cristo. Correcto. Porque el que se entregó fue Jesús. Exacto. Que el que viene a desempeñar, este Jesús que es tu Señor, tu amo, a quien tú le perteneces porque eres tu siervo, esclavo, ¿verdad? Este mismo Jesús vendrá como el Cristo, el que salva. ¿Y qué viene a salvar? Aquello que le pertenece. ¿Y quiénes le pertenecen? Aquellos que viven y afirman su confesión pública cotidiana, que son propiedad de Jesús. Y como tal, Él será su Cristo. Wow. Pero lamentablemente, pastor, en ocasiones nos tornamos en muy tibios. Servimos a uno y a otro como si ambos fueran amos. Bueno, pero esa es la postura de nuestra secularización. Ajá. ¿Ve? Y eso no es lo mismo que hace la iglesia. Bueno, sí, la naturaleza política, desde Platón y Aristóteles en adelante, el arte de la política es que es todo negociable. Se supone que no solamente yo a nivel individual denuncie lo que el gobierno está haciendo contrario a nuestra fe. Yo le pregunto, ¿y dónde está la iglesia en Puerto Rico denunciando lo que el gobierno hace contrario a nuestra fe? Yo no los escucho, pastor. Hermano, yo no escucho la voz de la iglesia en Puerto Rico en esos aspectos. ¿No está presente? ¿Ustedes lo están escuchando? Perdónenme la pregunta, pastores, hermanos. Yo estoy haciendo ese sondeo. Le estoy preguntando, amigo, ¿tú estás viendo la voz de la iglesia en Puerto Rico? Bueno, en mi perspectiva, yo soy uno que yo no espero que el gobierno atienda a la iglesia, si esa es contra su naturaleza. Ok, pero... Porque es como yo como cristiano. Como miembro de una iglesia, pastor, ¿no se supone que yo espere eso de mi iglesia? Pero de la iglesia es una cosa, del Estado, que me atienda y respete mis valores, eso es contra la naturaleza de esa institución. No, yo no lo estoy esperando del gobierno, yo lo estoy esperando de mi iglesia, el cuerpo de Cristo en Puerto Rico. Ahora, el asunto es cómo la iglesia se ve ella misma. Ajá. Porque la tendencia es, la iglesia muchas veces entiende, la comunidad cristiana, que en su relación con el Estado tiene que encontrar un equilibrio en esa relación entre su llamado a santidad y la vida y naturaleza del Estado. Tenemos que vivir en un balance con la secularidad. Y lo que muchas veces no nos damos de cuenta es que hemos escogido ser tibio, porque como no eres caliente ni frío, te vomitará de mi boca. Entonces, ¿qué es balance? Cuando en la sociedad secular de la cual vivimos todos los días, ¿quién determina las condiciones de balance o equilibrio? ¿Quién controla el peso de esa relación? El imperio de César, el mundo, el gobierno secular. Y entonces nos invitan a dialogar bajo las condiciones de equilibrio, las condiciones de balance. Pero ¿quién establece las condiciones de balance? El gobierno. El gobierno pecaminoso inmoral. Y entonces la iglesia acepta las condiciones y dice, sí, nosotros vamos a someternos a las condiciones que ellos establecen. Entonces, ese balance para la iglesia es que porque no eres caliente ni frío, te vomitaré de mi boca. Y la iglesia vive en tantas cosas con el mito, ¿verdad? La mentira del balance, que es ser secular. Lo que yo estoy viendo, pastor y hermano, es que una cosa es que el gobierno me invite como iglesia a participar de unos diálogos, pero el primer diálogo no debe ser entre la misma iglesia.
O sea, que todos los componentes de la iglesia, entiéndase la FRAPE, entiéndase todas las demás iglesias cristianas, se sientan en una mesa y eleven unos principios, no, perdóneme, eleven unos puntos en los que están chocando o no van a aceptar la postura del gobierno. Eso ha pasado en el pasado en Puerto Rico. En los últimos 10 años yo no estoy viendo eso, pastor. Se está viendo, por ejemplo, uno que otro hermano cristiano que se dispara unas maromas, algún legislador, alguna legisladora, pero la voz de la iglesia como tal, no. Mi observación es esta en los últimos 26 años de estar en Puerto Rico, vivir. Es que yo observé una transición cuando el gobierno reconocía y sentía la necesidad de consultar la opinión, la voz de la iglesia en Puerto Rico. Pero llegó un momento, y jamás me olvido, esta vista en la televisión, cuando están los miembros de la FRAPE, otras organizaciones evangélicas, y está la silla para el gobernador, para estar presente en ese diálogo con la iglesia. La silla del gobernador estaba vacía. Estaba vacía. Y yo me pregunté, ¿pero por qué no se presentó? Porque ha habido esa relación donde se respeta esa invitación del gobierno a estar en diálogo con la iglesia. ¿Qué pasó? Que ahora el representante de nuestro pueblo, gobernador, no ve ninguna necesidad de respetar, ni responder, ni estar presente a esta invitación de diálogo. Mi conclusión y observación ha sido, y en conversación con otros en el gobierno que están envueltos en el asunto político, es Samuel. Si los miembros de su iglesia ya se convirtieron a nuestros partidos, nosotros no necesitamos ya la iglesia. Si los miembros suyos son más fieles y más activos en nuestros partidos, ¿para qué entonces consultar la iglesia? Precisamente, hermanos, de eso se trata. Estamos hoy en nuestro 7º programa, hermanos, consistentemente estableciendo que Jesús es nuestro Señor. Y también estamos dejando abierto el reto de ver a una iglesia más unida, más proactiva en el sentido de defender los principios de la iglesia en Puerto Rico, de que se unan, que haya más unidad, no necesariamente política, no, la iglesia como tal. Así que, hermano, esto lo vamos a seguir viendo en programas futuros, aunque ya no vamos a dedicarle al tema, pero una y otra vez ustedes van a ver la relevancia que esto trae y cómo la iglesia hasta cierto punto teme asumir posturas por no chocar o por no jamaquear el bote, como decimos los jíbaros. No deja de ser una preocupación bien grande para Alerta Cristiano, para este programa, hermano, y con la experiencia que hemos visto que ha tenido el pastor, pues esto es un llamado a que de verdad cada uno de nosotros decida, no solamente decir que Jesús es el Señor, vivirlo como iglesia. Pastor, gracias. Ya tendremos otros temas por ahí y muchas gracias siempre. Gracias a usted y gracias a aquellos que nos han acompañado en este tiempo de diálogo y reflexión. Claro que sí. Alerta Cristiano, Dios les bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.